¿Qué tal, estimados amigos? Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Y hoy vamos a tener la segunda entrega de un tema sumamente interesante, las deducciones personales de personas físicas. No se vayan. Bien, pues como comentamos al principio del programa, lo prometido es deuda, y hoy otra vez tenemos aquí como invitado al maestro Sergio Sánchez Cabrera, quien nos va a seguir platicando de deducciones personales porque la semana anterior nos extendimos. La verdad es que es un tema sumamente apasionante, siempre revestido de polémica, y bueno, ¿quién mejor para platicarnos de este tema que el maestro Sergio Sánchez Cabrera, que es un estudioso de este concepto, que ha tratado de hacer algunas valoraciones y algunos estudios más profundos de los que hacen a veces incluso los legisladores? Sergio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Jaime, muy buenas noches al público que nos acompaña. Gracias. Gracias. Pues estábamos platicando de deducciones personales la semana anterior y platicamos de gastos médicos, dentales, hospitales, funerarios, nutriólogos, psicólogos, hablamos de gastos funerarios, hablamos de los donativos y de esta nueva limitante en donde ya nada más es el 7%, sino que además se va a la bolsa general del 15% que está contemplada al final de este artículo 151, 15%, 5 UMAS elevadas al año, y de repente suele ser una cantidad muy, muy pequeña para las necesidades de la población, que si bien es cierto, y como lo dice la jurisprudencia, y ahí ya no hemos logrado más avance, si bien es cierto que se estima que esta es una graciosa concesión que no tendría que existir, también es cierto que estamos hablando de personas que tienen derecho, que debieran tener derecho, tú lo decías, pues a cumplir con estas necesidades y a satisfacer lo que es un derecho humano. Creo que de ahí partimos, ¿no? Sí, es considerado como el mínimo derecho humano, exactamente. Pero en estas deducciones personales, y también tratando de prever que bueno, ya platicamos de algunas de ellas, la fracción cuarta del artículo 151 nos dice que las personas físicas también podrían incluir como deducción personal los intereses reales derivados de créditos hipotecarios. Y aquí incluso nos encontramos con temas de todo tipo, ¿no? Temas de orden financiero, temas de orden económico, temas del orden de la vivienda en el país. Sí. ¿A qué se refiere esto de los intereses reales de créditos hipotecarios? Y esta parte de los intereses reales efectivamente pagados durante el ejercicio que concluyó y que se deben presentar en esta declaración para 2021, pues nos habla precisamente que deben corresponder a la adquisición de casa-habitación por medio de créditos que otorguen instituciones financieras o entidades como el Infonavit o Fobiste, de tal forma que estos intereses reales podrán ser considerados en deducción. Y te voy a platicar algo que chistosamente me he encontrado. Hay contribuyentes que en ese afán de poder llevar a cabo de forma personal su declaración anual, tienen hasta 2 créditos hipotecarios y entonces llevan a cabo la deducción de los 2 créditos hipotecarios en cuanto a los intereses reales. Desde luego esto va a representar un error que va a detectar la autoridad y pues solamente va a tener que considerar uno de estos 2 créditos hipotecarios para la deducción de los intereses reales. Esto también nos habla que el valor del inmueble no debe exceder de 750,000 unidades de inversión, de tal forma que solamente se deberá considerar esa parte. En caso de que sea superior el valor del inmueble, obviamente la parte de los intereses reales hablará de sí mismo respecto a este valor de 750,000 unidades de inversión. Así que... Más que el valor del inmueble, el valor del pasivo, ¿no? El valor del pasivo es el que no debe exceder de los créditos otorgados, exactamente, por dicho inmueble. Así es. Así es como nos habla la fracción. ¿Sí? Si me prestaron más, es únicamente el interés
que corresponda a las 750,000 UDIs. Eso es un cálculo que hace quién, Sergio, porque también creo que eso es importante, porque yo tengo un crédito hipotecario. ¿Quién hace el cálculo de las famosas 750,000 UDIs del interés que corresponde a esa, proporcionalmente a esa parte de mi crédito? ¿Quién me dice además cuál es la parte excedente del valor de la inflación? Porque es el concepto del interés real, ¿no? El interés que excede a la inflación. ¿Quién hace todos esos cálculos? Sí, en este caso el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, es quien lleva a cabo esta determinación respecto al cálculo que se debe considerar para que las instituciones financieras consideren estos montos y de ahí se desprenda este concepto de los intereses reales que se separan de los intereses que en realidad cobran las instituciones financieras. Sí, al final del día es la institución financiera, ¿no? Y genera una constancia. Y coincido contigo porque también lo he encontrado. De repente hay un contribuyente aspiracionista, también habría que decir, un contribuyente que tiene 2 casas o que tiene 3 casas, y entonces la constancia de intereses reales aparece por cada uno de los créditos hipotecarios que pueda tener. Y bueno, pues ahí nos encontramos con menudo lío, porque como tú dices, hay gente que pues ya dejó atrás esos años en que recurrían a un contador o a un asesor para que les dijera que sí, que no, y como ahora pues ya hasta en el TikTok te dicen en 30 segundos cómo hacer tu declaración anual, pues hay gente que ya piensa que puede hacer su declaración anual, pero efectivamente creo que son temas que tenemos que considerar de una forma importante. ¿Cuáles son los créditos? ¿Cuáles son los límites? ¿Y qué sí puedo hacer deducible? Porque hacer una deducción en exceso, pues me llevaría incluso en muchos de los casos a pedir una devolución de una cantidad que no me corresponde. Incluso, y según lo define el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estaríamos incurriendo en un delito de defraudación fiscal. Así es. Sí, es una realidad que los contribuyentes, como lo platicábamos, llevan a cabo de forma personal sus declaraciones, cometen errores y luego los recursos, cuando se solicitan en devolución por medio de los mecanismos correspondientes, pues se quedan en manos de la autoridad y transcurren los 5 años que en ley se prevé para poder reclamar los mismos o se pierden si es que también el contribuyente no lleva a cabo los trámites conducentes para que pueda llevar a cabo la liberación de estos recursos, ¿no? No se pierden en su totalidad si se lleva a cabo en estos 5 años ese procedimiento. Al contrario, bueno, se actualizan, pero pues finalmente tendría que contratar a un especialista contable para que lleve a cabo el procedimiento adecuado y sobre todo atender a los requerimientos de la autoridad en cuanto a el envío de los CFDIs, que aunque también resulta un poco extraño que luego la autoridad solicite los CFDIs cuando ellos mismos los autorizan para su timbrado. Entonces ellos los deben tener, pero aún así lo solicitan. Perdona que te interrumpa, vamos a hacer un corte y regresamos, nos consume el tiempo. Hacemos un corte y regresamos. Estos diálogos fiscales, no se vayan. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos y complementaba Sergio esta parte de los intereses. Decías, los emite el sistema financiero, es un CFDI, ya lo tiene la autoridad y de repente no lo reconoce, ¿no? Habría que revisar, pero son temas importantes, son temas que
que pueden generar alguna controversia, alguna contingencia con las autoridades, y creo que deberíamos de vigilarlos. Y finalmente, y aunque la autoridad lo diga, y aunque los múltiples asesores que han surgido en los últimos tiempos, que no son precisamente especialistas, digan, me parece a mí, hay que seguir recurriendo a un especialista, en casos muy particulares, ¿no? Hay casos muy particulares en que sí se debe recurrir a un especialista. Así es. Bueno, es muy importante sobre todo que se cumplan con los requisitos de cada una de las fracciones del artículo 151 para poder llevar a cabo de forma correcta cada una de las deducciones personales a las que se refiere este artículo, y no precisamente caer en las inconsistencias donde la autoridad deba requerirnos para poder comprobar, porque hay una cosa que también es muy cierta y lo debe saber el auditorio, que la autoridad inclusive podrá requerir en devolución los saldos que una vez haya ejercido a favor del contribuyente. Y entonces el contribuyente tendrá que regresar este dinero a la autoridad y llevar a cabo la autoridad los procedimientos con facultades de comprobación para que se revise y que en realidad se proporcione al contribuyente la cantidad que se debió haber entregado como devolución. Entonces, no solamente es que ya nos devolvieron, sino que en cualquier momento la autoridad podrá requerir esa devolución en devolución a ella misma para ejercer facultades de comprobación. ¿Y nos pediría la misma cantidad? ¿Perdón? ¿Nos pediría la misma cantidad? Sí, nos pediría la misma cantidad del ejercicio fiscal en el que fue ejercido ese beneficio. Bueno, la misma cantidad, pero más actualización. Más sí, claro, más multa, la actualización entonces, correspondiente, desde luego. Y actualización, recargos y multa, ¿no? Entonces, el tema no es tan sencillo como que ya me devolvió, después se lo vuelvo a dar, porque muchos sí, ahí hay una afectación importante en cuanto a los recursos que deben ser regresados por la misma actualización. La multa, siempre y cuando pues también sería impugnable en cuanto se pueda defender ante la autoridad que en realidad por lo que está requiriendo la devolución no es precisamente a lo que se refiere, sino que hay los medios y recursos para poder comprobar que no es así como está señalada la autoridad. Pero bueno, por eso se ejercen las facultades de comprobación a ese efecto. Sí, y al final del día acabarás con un especialista, si no con un contador, con un abogado que tenga que defender este tipo de temas, o con los dos, porque a veces ni uno ni otro tienen todo el conocimiento completo, total o panorámico de toda esta problemática. Pero nos encontramos con después de esta fracción cuarta de los intereses reales, con la fracción quinta, una fracción que seguirá corriendo en solitario, que seguirá teniendo sus límites particulares. ¿A qué se refiere esta fracción quinta de las aportaciones complementarias? Así es, estas son precisamente, como acabas de señalarlo, las aportaciones complementarias de retiro, realizadas directamente a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro de los trabajadores, o lo que es la ley del sistema de ahorro para el retiro, o las cuentas también particulares que puedan existir para planes personales de retiro. Y esto, como también se ha mencionado, existe un límite en cuanto a la deducción y se refiere hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente. Y también se prevé que dichas aportaciones no excedan del equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica elevados al año. ¿Sí? Esta parte pues no se ha cambiado en la fracción 5 y es el señalamiento que precisamente se hace de forma independiente al total de las 5 UMAS o el 15% del salario del trabajador. O del ingreso, perdón, del ingreso acumulable del contribuyente. Entonces, esta es la fracción que sale en exclusión, precisamente por el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, o que dichas aportaciones, como acabo de mencionar, excedan a 5 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevadas al año. Esto es lo que y en español, Sergio, ¿qué puede deducir aquí el contribuyente? ¿Cuándo tendría que hacerlo? Las aportaciones que lleve a cabo precisamente, como señalé, a la subcuenta de retiro son las que debe considerar para poderlas deducir en su declaración anual.
pero también con ese tope, ¿no? Del 10% de los ingresos acumulables. ¿Sí? Que puede aportar más, pero solamente será deducible hasta un 10%, claro, 5 veces claro, el salario mínimo elevado al año. ¿Es insuficiente el monto que se aporta a las AFORES año con año? Un 6.5 en conjunto, que irá aumentando a partir de este año, pero al final del día sigue siendo insuficiente y aun cuando llega al 15% seguirá siendo insuficiente. Creo que aquí habría que promover, habría que alertar a los contribuyentes respecto del valor de estas aportaciones que, por un lado, me van a generar una deducción que va a evitar que yo pague más impuestos en un ejercicio, pero que además, a la larga, me generará la posibilidad de jubilarme en mejores términos de lo que, de pensionarme en mejores términos. No, ¿no? Es muy correcto lo que tú mencionas, Jaime, pero volvemos al mismo asunto respecto a que, pues no hay, por parte de los contribuyentes, por parte de los ciudadanos mexicanos, ni siquiera la capacidad de ahorro hoy en día. Entonces, estos recursos, desde luego, son empleados pues para temas de salud, para temas de educación, para temas de manutención familiar. Entonces, si hablamos de que está por desaparecer la clase media respecto al salario promedio que he comentado, de 25,000 pesos al mes, pues con tanta carencia y luego incrementos en los precios, como se han visto por la inflación, pues menos hay la posibilidad de ahorrar. Entonces, aunque podamos incrementar esta parte, pues desde luego yo creo que muy pocas personas pueden llevar a cabo esto en beneficio de poder tener una jubilación y una pensión digna. Totalmente. Y complementar esa parte. ¿Qué pasa si yo aporto, deduzco en un ejercicio como deducción personal, pero el próximo año me entra la cosquilla, pasan los 6 meses que tiene que estar ahí guardado el dinero y yo retiro ese dinero? Pues sí, tendremos que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, ¿no? Se considera ingreso acumulable para el siguiente ejercicio. Así es. Y bueno, un par de temas todavía que nos quedan por ahí de deducciones personales, Sergio, pero si te parece vamos a hacer un último corte y regresamos para seguir o para terminar con este tema de las deducciones personales. No se vayan estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a estos diálogos fiscales, lo cual es relevante del mundo tributario, y estamos platicando de deducciones personales, Sergio, y otra vez se nos está terminando el tiempo, pero bueno, creo que nos quedan 3 fracciones y algo que tú has dicho es importante, ese famoso gasto en colegiaturas que se puede hacer deducible, pero para seguir el orden del 151 todavía tenemos por ahí las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, como sabemos, ante la insuficiencia del Estado para proveer a los ciudadanos de la salud, pues sí es muy indispensable adquirir un seguro de gastos médicos. En este caso, pues los que se denominan gastos médicos mayores, y de tal manera las primas que se pagan por la adquisición de estos seguros de gastos médicos, que, como señalaste, se deben considerar complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas y de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta, ¿no? Así tal cual lo señala la fracción 6, de tal forma que bueno, volvemos a este mismo asunto. ¿Cuántas personas en el país podrán adquirir un seguro de gastos médicos que ahora con la nueva modalidad también de las instituciones de seguros, bueno, han creado topes en cuanto
a las sumas aseguradas. Y desde luego esto permite primas que se puedan manejar un poco más cómodas, más atractivas, para poder recibir el beneficio de estos servicios médicos por instituciones privadas. Entonces, bueno, pues sí es muy viable y bueno, aconsejable que se lleve a cabo. Sí, y por ahí una resolución reciente en la Corte y además alguna recomendación también de la PRODECON, en donde dice, bueno, y es la prima de gasto médico, pero también tendrías que considerar incluso lo que pagamos como coaseguro o como deductible. Tendrías que incluirlo ahí, que no lo dice la ley, pero me parece una interpretación acertada y además importante. Se ha hecho en la práctica profesional el deducible, el tema del coaseguro, pero pues es que a veces caes en las manos de los revisores en el SAT, que sí lo toman por bueno y los que no lo toman por bueno lo toman por malo, y entonces te viene ahí la inconsistencia y la observación, y es cuando te requieren en la presentación de una nueva determinación de impuestos. Pero claro, pues esto ya con la experiencia ha sido también un tanto como con la suerte que corre el contribuyente. Sí, claro, y al final del día pues está ese medio de defensa, ¿no? Que podemos hacer valer. Transportación escolar, Sergio, ¿algún comentario que te merezca esta reducción? Pues esta, desde luego, como señala bien la fracción 7, pues debe ser destinada a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando sea obligatoria, ¿sí? En términos, fíjate, en términos de las disposiciones jurídicas del área en donde se encuentra la escuela ubicada, o cuando también sea en forma general para todos los alumnos, y que dicho gasto se incluye en la colegiatura. Entonces, para tal efecto, pues se debe separar en el comprobante, en el CFDI, el gasto del monto que corresponda a transporte escolar y se efectúe, como hemos platicado, mediante cheque nominativo, transferencia de fondos, tarjeta de crédito o débito, o de servicios, inclusive, ¿no? Entonces, esta es la característica general de esta fracción 7, y bueno, no quisiera omitir el tema de la educación, ¿no, Jaime? Porque pues es importante el estímulo. Finalmente hay por ahí una fracción octava que habla de... Sí, y esa, ¿sabes qué? Está muy sui generis porque nadie habla de ella, ¿no? Nadie habla de ella respecto a los pagos que se efectúen por concepto de la obligación de pagar erogaciones por concepto de pagar el impuesto sobre sueldos y salarios. Por la percepción de ingresos, es un impuesto local prácticamente. Es un impuesto local que pocos lugares lo tienen, que yo no recuerdo, no recuerdo ninguno, y creo que por eso podríamos obviarlo. Pero hablas tú del estímulo por educación, y creo que ahí sí tendríamos que considerarlo, ¿no? ¿Cómo es este estímulo? ¿Cuáles son los montos, o los montos aproximados? ¿Cuándo podemos hacer la deducción? Sí. Mira, ya nada más para concretar esta fracción 8 que estábamos mencionando, sí es muy sui generis y prácticamente para que quede clara para algunas personas, y lo sabemos, ¿no? Obedece a quienes pagan salarios y que tienen que, obviamente, pagar este impuesto a la entidad, al Estado, ¿no? Entonces lo podrán acreditar. En la Ciudad de México sabemos que es del 2.5%, entonces esta cantidad pues podrá servir en acreditación también como una deducción personal. Y en el tema de la educación, bueno, pues el decreto que ha servido únicamente limitado también para el tema del crecimiento del país en cuanto a la educación, pues facilita que se pueda llevar a cabo una deducción muy limitada, que habla que para educación preescolar se consideren 14,200 pesos, para educación primaria 12,900 pesos, para secundaria 19,900 pesos, para profesional técnico 17,100 pesos, para bachillerato y su equivalente 24,500 pesos. Y que también para hacer efectivo este beneficio, pues se debe pagar por medio de cheque, transferencia o tarjetas de crédito, y que deben contar los CFDIs con todos los requisitos que se mencionan para poder ser considerados como deducibles. Y entonces aquí viene algo muy chistoso que también sucede en la práctica. Los matrimonios, por ejemplo, que vamos a hablar de una pareja que tiene 2 hijos, a veces pretenden deducir de forma simultánea las colegiaturas ambos. Entonces, esto desde luego, pues duplica la deducción personal, porque pues el esposo lleva a cabo la deducción de los 2 hijos, la esposa también, y esto pues no puede suceder así. De tal forma que hay que consentir que uno lleve una deducción y el otro la del otro hijo,
o en su caso, uno solo, ambas, porque pues así de esta manera se contempla que la autoridad no podrá rechazar la deducción en su caso. Y te vuelvo a repetir, inclusive son situaciones en las que el contribuyente a veces corre con muchísima suerte para que pueda ser detectada esta situación, esta información, ¿no? Pero pues es una realidad que así también se debe manejar. Y se prevé que pues pueda ser única y exclusivamente por colegiaturas, no por inscripciones, no por uniformes, ni ningún otro concepto diferente a la colegiatura. Y tendrá que venir especificado así, Sergio. Pues finalmente acabamos con todas las deducciones personales, o por ahí alguna mención respecto de la clave que debe contener la deducción personal, debe empezar con D. El tipo de gasto no es gasto general, es una deducción personal, precisamente refiriendo a la que en particular se trate. Y pues creo que con esto podemos estar alertas, ¿no? Para nuestra declaración anual de personas físicas. Claro, y es uno de los errores más frecuentes, el no revisar los CFDIs y simplemente, así como en TikTok, 15 segundos y se va tu declaración. Sí, y será para el próximo año porque desafortunadamente para este ejercicio los comprobantes ya están emitidos al 31 de diciembre de 2021. Pero bueno, finalmente en esta revisión nos explicaremos ya quienes presentemos la declaración anual muchas de las cosas gracias a tu participación, a tu intervención en estos dos programas. Sergio, pues como siempre te agradezco, esta es tu casa, Diálogos Fiscales, y a la gente que nos siguió hasta este momento, le agradecemos y lo invitamos a que la próxima semana nos acompañe en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Jaime. Buenas noches.